Esto nos sirve también para todo el resto de Latinoamérica y todo el resto de países, sobre todo por la influencia sísmica que hay en Ecuador. Un proyecto que se desarrolla en una zona sísmica puede ser desarrollado de la misma forma en otro país vecino que tenga también esta influencia sísmica. Por lo tanto, podemos decir que los cursos de Medinfraestructuras están adaptados para todos los países que tengan ese requerimiento de diseño sísmico. Muy bien, les damos la bienvenida al curso, esperamos que lo disfruten mucho y vamos a empezar con el curso para no hacer perder más el tiempo. También decir que Medinfraestructuras se caracteriza por eso, porque vamos directamente a la cuestión, al punto, a resolverlo y no estamos mucho rato, digamos, que explicando un concepto que podemos explicarlo de una manera mucho más sencilla. Tenemos un edificio concretamente que es de estructura metálica, concretamente la parte de las vigas, pero las columnas son columnas de hormigón. Entonces, estamos hablando de una tipología mixta. Además, en la cimentación podemos observar que las vigas realmente son vigas T invertidas. Fijémonos en la cimentación. Podemos observar que tenemos un sistema de cimentación que no es el tradicional. El tradicional es el plinto aislado, el sistema de CIPECAT, que no hay interacción suelo-estructura. Ese sistema ya lo hemos explicado en los cursos anteriores, pero en este curso nos vamos a centrar en un sistema de cimentación que tiene una interacción suelo-estructura. Muy bien, decir que los pórticos secundarios también están conectados a momento negativo, es decir, tenemos esos esfuerzos en la conexión, en cambio en la vigueta están desconectados, pero eso es a nivel de simulación de programa. Luego en la realidad siempre trabaja un poquito la vigueta a momento negativo. Y lo que hago principalmente es darle clic al botón de información en vigas principales. Tenemos que cumplir una relación de este ancho, 180, con el espesor. Estamos trabajando con espesor de 12 y aquí tenemos que cumplir concretamente este espesor de 8 con la altura. ¿Sería esta altura? No, habría que restarle este patín que tenemos en la parte superior. Es clave esa palabra, asentamiento. ¿Qué significa asentamiento? Significa pues que el terreno va a deformar y lo que va a hacer va a ser que el edificio se hunda un poco en la cimentación, precisamente porque es un proyecto desarrollado en la costa del Ecuador. En la costa siempre tenemos suelos limosos, arcillosos, que no son compactos, que tienen una cohesión baja. Muy bien, ¿qué nos está hablando? En esta investigación se realizó el análisis SPT, que es un análisis de perforación en la cual se introduce una especie de tubo dentro de la cimentación a base de una presión. Entonces, cuando el tubo está introducido, lo que hace es extrae las porciones de terreno, literalmente como suena, de esos 20 metros y 15 metros. Esta altura va a ser completamente de la T invertida, es decir, la T invertida va a tener completamente esta altura, desde la cota de perforación 0.00 hasta donde nos está diciendo que podemos colocar esa cimentación. Es decir, la viga T invertida va a tener una altura de 1.2 metros. En este caso no es una cimentación muy profunda, pero realmente estamos interpretando el valor. Del balasto sí, pero de la capa de mejoramiento. No nos confundamos, estamos tratando con una capa de mejoramiento de ese valor, si no me equivoco, de 1.8 metros. Y necesitamos saber la constante elástica del muelle, la K, ¿de acuerdo? Y de esa manera tenemos automáticamente el valor del asentamiento. Entonces, en esa discretización que el programa realiza, tenemos que discretiza, sí, pero como que sea una malla de 0,25 por 0,25, un emparrillado con muelles en los nudos, en un terreno que sea rocoso. Imagínense que estamos construyendo una edificación en suelo rocoso. ¿Qué sentido tiene analizar el efecto del terreno como muelle? No tiene ningún sentido. Y aquí tenemos las plantillas del curso que estamos realizando, ¿de acuerdo? Estas serían las plantillas. Concretamente tenemos una plantilla para cada losa. ¿De acuerdo? Tenemos la losa número 1, tenemos la losa número 2, tenemos la losa número 3 y tenemos la losa número 4. Y aquí tenemos una sección del edificio. No puedo ofrecer más datos por una sencilla cuestión de respeto. No puedo estar entregando documentación que ha realizado un arquitecto
y por un tema de respeto hacia su trabajo no puedo estar entregando planos arquitectónicos. Tenemos el edificio que es rectangular. Vamos a imaginar que el edificio tiene esta geometría y de hecho la tiene. Lo que pasa es que está recortada de esta manera. Tiene un recorte, digámoslo así, una falta de rigidez, digamos, en esta parte de aquí. Pero vamos a imaginar que es totalmente rectangular. ¿Qué pasa si nosotros le hacemos una fuerza para que vuelque el edificio en este sentido? Vamos a dibujar aquí una flecha que estaría simbolizando el efecto del sismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros le hacemos la fuerza en este sentido? Muy bien, tenemos que tener en cuenta esa cuestión y luego también que en los volados yo recomiendo colocar una carga añadida, porque un volado es un elemento pues que debe estar un poco sobredimensionado. Ya veremos por qué posteriormente. Muy bien, vamos activando y desactivando. Ese sería el juego que tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, esta viga no va ahí porque ya tenemos una que divide ese tramo. Aquí sí que irían vigas, muros, entrar viga. Aquí sí que iría para hacer, por ejemplo, ese hueco de escalera y el hueco de ascensor. ¿Cuál es la información visual? Ya hemos visto la información numérica, es decir, hemos analizado que tenemos torsión de manera numérica. Por un análisis numérico que estamos realizando, tenemos torsión en el modo 1 en X, levantan las vigas un poco en esa parte de ahí, y luego chequearemos que efectivamente esas vigas cumplan con el tema de la capacidad portante del terreno, que eso es otra cuestión que el programa nos va a avisar. Me voy a posicionar en la parte superior del edificio y vamos a ver algo bastante interesante, ¿no? Muy bien, voy a cerrar, tenemos el otro modo, vamos a ver dónde tenemos la torsión y vamos a ver cómo nos está torsionando el edificio y dónde tenemos que rigidizar. Muy bien, explicado esto, que nos va a salir este cuadro cuando nosotros lo tengamos ahí, le demos a que nos dé esos planos. Lo que nosotros sí que tendremos que hacer de manera manual son estas acotaciones que aparecen aquí. Esto recomiendo que lo hagamos y de hecho lo vamos a hacer. Las láminas y la ciudad. Podemos presentar de esta manera para que sea una manera formal de presentación y también nos aprueben el proyecto cuando lo entreguemos. Y aquí dejamos un espacio porque aquí normalmente van los sellos municipales. Muy bien, y tenemos en el modelo, tenemos todos los planos de las vigas que ya están ordenados. Están ordenados con su planilla de hierros, ¿de acuerdo? De aquí lo que vamos a pasar a hacer a continuación, cuando terminemos esta explicación de los planos, empezaremos a armar esas vigas de manera manual nosotros mismos. Podemos ver aquí cómo se ha hecho esa cuestión del traslape con barras alternas, ¿sí? Barras alternas, una sí, una no, eso le decimos al programa, y solamente está traslapando ese 50% de la armadura en ese tramo. Aquí tenemos los planos de vigas de acero. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta para estos planos? Pues bien, son planos en los cuales tenemos que tener en cuenta una leyenda. Esta leyenda es para el tema